a esa oferta, a esa demanda, digamos, a esos intermediarios de Latinoamérica a España para que disfruten, digamos, del destino Galicia y quizás pues algunos tours previos y posteriores, y en el marco, digamos, de estar enseñándoles el destino, reunirles con nuestra oferta en un entorno pues muy propicio, digamos, pues para que se pueda llegar a acuerdos. Todas estas jornadas forman parte de una estrategia que tiene Tour España de apoyo a la comercialización turística y se seleccionan cada año pues aquellos mercados en los que por los informes, por las tendencias, etcétera, pues vemos que pueden coadyuvar enormemente a nuestra estrategia de diversificación, de nuevos modelos de turismo. Concretamente, por ejemplo, las primeras que he mencionado, estas jornadas LATAM, que se celebrarán en el mes de junio, pues van dirigidas al segmento premium. Las siguientes jornadas que tendremos serán las jornadas para los mercados europeos. Van a estar más enfocadas al slow travel, al turismo de naturaleza, activo, etcétera, y de interior. Y se van a celebrar en Navarra en el mes de septiembre, entre los días 14 al 18 de septiembre. El esquema es el mismo, es decir, traemos a 75 hosted buyers de los diferentes mercados de este área, de Europa, y los sentamos, digamos, a partir de la convocatoria que realicemos, pues con representantes de nuestra oferta turística que habrán sido seleccionados pues a raíz de esa convocatoria. También habrá pues viajes previos, viajes posteriores y procuraremos que el marco en el que se realicen las jornadas sea propicio para que se pueda llegar a buenos acuerdos. Por último, tendremos unas jornadas en el mes de noviembre que se celebrarán en la ciudad de Málaga y serán concretamente del 9 al 12 de noviembre y estarán, en este caso, dirigidas a dos mercados muy lejanos, a los mercados de Oceanía, a Australia y a Nueva Zelanda. Y hemos seleccionado esos mercados pues porque son mercados que ya han recuperado valores o han superado valores prepandemia y pues que, como veremos a lo largo de esta mesa redonda, pues han despertado nuestro interés y pueden ser clave, digamos, también en esa estrategia que seguimos en Tour España. Cualquier duda que tengan sobre las jornadas, etcétera, pues estamos abiertos a contestar preguntas. Y para entender mejor todas las oportunidades que estas jornadas de comercialización proporcionan a la oferta española, a los representantes de la oferta, ya sea destinos como empresas, pues tenemos aquí a 4 directores de las oficinas españolas de turismo. El primero de ellos, Manuel, a mi izquierda, pues es el director de la OE de Londres. Y Manuel, yo creo que prácticamente no hace falta que le presente para cualquiera que esté en el sector turístico y lleve unos cuantos años, porque es la persona probablemente con más trayectoria de Tour España en estos momentos. Ha ocupado cargos de máxima responsabilidad como director general de Tour España, director ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo y actualmente lidera la oficina de Londres, supervisando también las oficinas o los mercados de Europa del Norte, de los países nórdicos, de Escandinavia. Gestiona, por lo tanto, el principal mercado para España. Ya sabéis que los británicos pues, es nuestro principal turista, nuestro principal visitante, y que tienen en común junto con los países nórdicos en el que son mercados en los que todavía predomina en gran medida la intermediación. Es decir, que todavía las turoperadores, agencias, no digamos aerolíneas, etcétera, pues tienen una importancia capital en los flujos turísticos. En segundo lugar tenemos a María José, que es directora de la OE de Londres y no, de París. Perdón, de París, y que es experta pues, en otro tipo de turismo, un turismo más de proximidad, de vecindad, y lleva también no solo el turismo francés, sino también el de otros mercados, Marruecos, por supuesto, porque depende de esa OE directamente, pero también coordina, digamos, el área del Mediterráneo, ¿no? En los países del sur y del Mediterráneo, entre los cuales estaría Portugal, las oficinas que tenemos en Italia, etcétera. A diferencia del mercado británico, en el mercado francés, pues el turista independiente es predominante, con lo cual pues podremos tener con los dos directores de estas dos principales oficinas en Europa, pues visiones un poco diferentes de
según tipología de mercados. Pueden ser interesantes de cara a hablar de estas jornadas europeas. Luego, en tercer lugar, tenemos a Elvira, que es la directora de la OED de Miami, que, bueno, pues como todos sabéis, pues es un centro neurálgico de conexión entre América del Norte y América del Sur, y desde ahí es desde donde coordinamos también pues los mercados de Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos otras 3 oficinas, en México, en Brasil, en Argentina. Elvira se responsabiliza directamente también del mercado de Colombia, y bueno, pues la hemos invitado para que nos dé su visión de cara a las jornadas que se van a celebrar con compradores latinoamericanos en el mes de junio. Y Marta, que es la última ponente que tenemos aquí esta tarde, es la directora de la OED de Singapur, es responsable de la promoción en el sudeste asiático, por tanto, y también de los mercados de Oceanía, de Australia y Nueva Zelanda, que es el motivo por el que vamos a hablar con ella en esta presentación. Bueno, pues pasando ya a las preguntas, yo voy a abrir una serie de bloques. Al final de cada bloque, si queréis intervenir alguien del público, pues estaremos encantados, porque yo he preparado algunas preguntas, pero seguramente no son las más interesantes. Las más interesantes van a ser siempre las que pueda preguntar alguien del público. Así que tendremos a una persona con un micrófono para el caso de que alguien desee intervenir o desee hacer alguna pregunta o algún comentario, ya que estamos aquí. O sea, esta sala es la sala Ágora y pretendemos que esto sea más una conversación que no una presentación. El primer bloque le he titulado el nuevo paradigma de valor en el que estamos enfocándonos, es decir, el turismo, España ya todos lo sabemos, es el segundo destino internacional a nivel turístico, pero estamos de alguna manera siempre intentando evolucionar nuestro modelo, ¿no?, hacia un modelo pues que sea mejor, digamos, pues no solo para las empresas del sector, sino en último término también para las personas, para los ciudadanos, que contribuya, digamos, a resolver los desequilibrios que podamos tener en nuestra economía o en el país en su conjunto, ¿no? Por eso la primera pregunta la voy a dirigir a todos y así ellos también pueden completar un poco la presentación, que es cómo definirían ese éxito más allá del volumen, de las llegadas, etcétera, lo que algunos denominan crecimiento inteligente. ¿Cómo lo definirían en general y específicamente en su mercado? ¿Qué tipo de compradores o qué tipo de demanda turística puede coadyuvar mejor a eso que estamos buscando? Entonces empiezo por Manuel, si quieres. Bueno, muchas gracias. Pido disculpas por haber llegado un poco tarde, ¿no? Vamos a ver, el crecimiento por el crecimiento evidentemente no tiene sentido, como muy bien has señalado. Todas las variables de pernoctaciones, de gasto, de llegadas internacionales del mercado británico están yendo para arriba, están yendo mejor, pero hay una variable que es la que más nos puede preocupar y nos podemos centrar más para ver qué es ese turismo de calidad del que tanto hablamos y que no sabemos qué es lo que es realmente, ¿no? Que es la duración de la estancia, que está muy unido a lo que es el título de esta mesa, que es Slow Travel, estar más tiempo en el destino, ¿no? Entonces yo me centraría mucho en esa variable, que es donde podemos mejorar. Y la segunda parte de la pregunta era... Bueno, ¿cómo identificarías a aquellos compradores en tu mercado, en qué segmentos se están enfocando que puedan ayudar a ese slow travel o a aquella prolongación del estancia? Tienen que ser segmentos socioeconómicos de más poder adquisitivo. Los de más poder adquisitivo están más concentrados en lo que es en el sur de Inglaterra, el área metropolitana de Londres. Los que tienen más disponibilidad de tiempo son 55 plus, los que tienen más riqueza, los 55 plus crecen de una forma acumulativa anual en torno al 3% de lo que es con respecto a toda la población, y lo que es con respecto a la riqueza inmobiliaria, si en este momento es el 20%, el 55 plus, pues tienen una riqueza inmobiliaria del 60%. O sea,
algo parecido aquí en España, pero no me quiero extender más. Y ya una pregunta más por curiosidad mía, no sé si el público luego quiere preguntar alguna cosa más, pero ¿hay tour operadores que estén especializados en ese segmento, por ejemplo, en Gran Bretaña, en el Reino Unido? Sí, sí, en Gran Bretaña hay especialización, una altísima especialización de tour operadores. Nosotros trabajamos mucho, como tú muy bien has señalado, la tour operación es muy importante, supone más del 50% del turismo que recibe España, el organizado. Tenemos identificados alrededor de unos 15 tour operadores que están extremadamente o altamente ligados a la sostenibilidad, con prácticas muy sostenibles, medición de huella de carbono, de que la prosperidad también alcance a las poblaciones locales, etcétera, etcétera. O sea, que son idóneos, digamos, para el slow travel. María José, en tu caso es un poco más difícil porque, claro, tenemos en cuenta que es un mercado que no está tan intermediado, donde nos visitan gente que coge el coche, cruza la frontera y viene a vernos a España, a distintos destinos, pero sí te pediría ese esfuerzo también de saber, no solo en el caso del mercado francés, sino en los otros mercados del área mediterránea, cómo sería el perfil ese estratégico y cuál sería el comprador o el intermediario que nos puede ayudar en... Bueno, pues buenas tardes. Es verdad que, bueno, en el caso de Francia, pero con mis compañeros de Italia y Portugal hemos hablado del tema, son mercados en el que no hace falta un agente para venir, y también algunos otros del norte, ¿no? Para venir. Entonces, unas jornadas tienen que centrarse justamente en aquellos slow travel por los cuales este tipo de turistas tenga que coger una agencia. Entonces, sí que los hay. Es verdad que el COVID lo que hizo fue limar completamente el sector. Hay que acordarse que cerraron todas las agencias de viaje. Entonces eso permitió empezar de cero también de todo, es decir, que es un tejido muy pequeño, son empresas pequeñas y muy a medida, ¿no? Y muy digitales. Entonces, ¿para qué vienen y necesitan? Pues primero, ¿para dónde van? Solo, de Francia es un 8% los que tienen agencia. De ese 8%, el 50% van a Canarias y a Baleares. Y el resto, ¿qué es? ¿Nada? Bueno, yo diría que es el 60 Canarias y Baleares. Y el resto se queda en maíz y grupos. Entonces, para el slow travel tiene que ser aquello en lo que necesitas. Y hay un segmentito que hace falta, que es porque cuesta mucho en Francia, que cuando estás andando por la montaña yo qué sé, te tuerces el pie y te tienen que bajar, eso es carísimo. Entonces, todo lo que es turismo activo, todo lo que es senderismo, bicicleta, suelen pasar por agencia. Simplemente que puede ser que hay mucho paquete que es a medida o incluso a tu aire. Sí, la bicicleta además requiere una logística, ¿no? Necesitan que haya un seguro y ese seguro te lo da la agencia. Entonces nosotros nos vamos a centrar en buscar esas agencias con más nivel, pero porque si no, no hay. O sea, también hay slow travel en las Baleares y en las Canarias, que los esperamos, en todos los sitios en los que se tiene que coger avión, pero si no, lo normal es venir solos. Muy bien. En el caso de Latinoamérica, aunque vuestras jornadas van a estar enfocadas no en el slow travel como en Europa, van a estar enfocadas en el lujo, pero podríamos decir que también el alargamiento de la estancia es una de las cosas que nos mueve. ¿Y cuál es el tipo de comprador que nos podemos encontrar en el caso de LATAM? Pues sí, es un modelo muy diferente al que acaban de explicar tanto Manuel como París, ¿no? De los mercados totalmente distintos. Bueno, buenas tardes a todos y además me gustaría un minutín dar un agradecimiento especial porque veo en el público a muchos participantes de jornadas LATAM de los últimos años y también de Norteamérica, y el hecho de que estén aquí creo que quiere decir que han tenido una buena experiencia, ¿no?
A ver, en el caso de Latinoamérica yo creo que estamos además aquí muy bien posicionados geográficamente en mi silla entre lo que es Europa y lo que es Asia. Porque hay una distancia geográfica, obviamente, pero hay un acercamiento como pueblos hermanos que es cultural muy importante. Entonces, el viajero que viene de Iberoamérica cuando viene a España no siente que haga un viaje de larga distancia, sino que siente que viene a un destino cercano, conocido, seguro y familiar. ¿Dónde tenemos ese punto de estratificación social o económica? En el coste de viaje. Por eso nosotros nos dirigimos a ese segmento premium o de alta calidad, porque no todo el mundo se puede permitir un viaje cruzando el Atlántico, sino que ya el nivel socioeconómico de quien va a venir desde Latinoamérica hacia Europa implica, por un lado, un nivel socioeducativo alto y, por otro lado, un interés en la cultura, en la historia, en el patrimonio, en la herencia común que no tiene aquel viajero que se puede dirigir a los mercados más cercanos o a Estados Unidos, que es nuestro principal competidor, que tiene un volumen tan grande que yo no lo llamaría ni siquiera competidor. Estratégicamente sí que me gustaría destacar solo un dato, y es que los viajeros que provienen del área de Iberoamérica corresponden más o menos a un 5% del turismo que recibe España. Es decir, es un volumen muy bajito, estamos en torno a 4,5 millones, continúa creciendo de forma sostenida, pero para mí el dato más relevante es que es casi el 9% del gasto, es decir, duplica el porcentaje como volumen de mercado emisor, ¿no? Es decir, que la rentabilidad del turismo, de este perfil de turista, es muy alta, y además el perfil de viaje, el consumo que tiene cuando viene a destino también es de alta rentabilidad porque deja mucho dinero en destino y en territorio. Muy bien, pues Marta, tu turno para hablar de algo todavía más lejano, que es Oceanía. Sí, en el caso de Australia y Nueva Zelanda se dan algunos de los elementos que han puesto de manifiesto mis compañeros. En cuanto al perfil de viajero, coincide un poco con lo que ha comentado Manuel de Reino Unido, y me ha sorprendido porque también coincide con algo que ha comentado Elvira en cuanto al que representan un pequeño volumen en el número de llegadas a España. En el caso de Australia y Nueva Zelanda estaríamos como en un 0,8 del total de llegadas, pero en lo que es en volumen de gasto, casi duplica porcentualmente la representatividad. En ese sentido son viajeros que son muy rentables. Como algo específico de estos viajeros, además, destaca el hecho de que, ya que están en el destino, viniendo de tan lejos, aprovechan para visitar distintos destinos dentro de España. Entonces yo creo que un valor añadido de los viajeros de Australia y Nueva Zelanda es que contribuyen a repartir más los beneficios económicos que trae el turismo a nuestro país. En ese sentido yo creo que es unos mercados de un extraordinario valor estratégico para el sector turístico español, tanto en el ámbito privado como público, y también desde la perspectiva de la desconcentración, diversificación del producto turístico, que seguramente comentaremos más adelante. Y por eso creo que es una apuesta muy valiente también de Tour España el celebrar estas jornadas inversas por primera vez en la historia para estos mercados de Australia y Nueva Zelanda, y creo que es el momento oportuno para hacerlo. O sea que yo estoy segura que va a ser un éxito. Muchas gracias, Marta. Voy a continuar con una pregunta para ti, que es, perfecto, ya que tengo la oportunidad, de la gente que hay aquí, o cómo les convencerías de que merece la pena venir a estas jornadas de noviembre. A ver, un razonamiento muy básico es que no se van a ver en otra. Quiero decir, traer a 40 gentes de Australia y Nueva Zelanda no va a pasar muy habitualmente. Eso como primer punto importante a tener en cuenta. En las pocas reuniones que he tenido a lo largo de la mañana de hoy, que han sido como unas 10-12, posiblemente 10 de esos 12 se quieren apuntar a las jornadas. O sea que hay una gran demanda. O sea que si ya no es por el interés propio, a nivel de competidores ya os aviso que hay interés. Y después yo creo que también en el contexto que tenemos actual, a nivel político, económico, siempre está bien el poner las miras en unos mercados que hasta ahora creo que a los que no se ha hecho justicia. Creo que se ha primado quizá en exceso otros mercados de Asia,
y nos han eclipsado a estos mercados que están más lejos y que tienen un potencial extraordinario. O sea, en volumen de gasto, en tema de desestacionalización, yo creo que es una oportunidad que hay que aprovechar. Y desde luego para mí va a ser un placer ver todas las caras que están aquí escuchándonos hoy y poder ayudarles. Desde ya pongo a su disposición a todo el equipo de la oficina en Singapur para lo que necesitéis, porque creo que va a merecer la pena. Muchas gracias. Hablando de oportunidades, yo pienso que ahora mismo también hay una ventana de oportunidad en Latinoamérica y por eso también hemos vamos a organizar esas jornadas LATAM. Y es bueno, pues un poco lo que está ocurriendo en el continente, ¿no? Es decir, que mucho turista de alto standing latinoamericano que antes viajaba a Estados Unidos, a California, a Florida, etcétera, pues pueda plantearse el venir a España. No sé si hay ya realidades en este sentido o es solo una elucubración. Pues, a ver, el viajero de Latinoamérica hacia Europa siempre es una oportunidad, por ese vínculo tan importante que tenemos a nivel cultural, donde nosotros somos su puerta de entrada, ¿no? Y en el imaginario siempre es España el primer destino. Este año tenemos geopolíticamente muchas actividades, pero yo llevo muchos años estudiando el área y siempre hay algo, así que es una realidad más. Sí que es cierto que cuando ganó el gobierno Trump, con toda la política antiinmigratoria que se hizo y todas esas manifestaciones públicas, tuvimos todos esa expectativa o esa idea de a ver qué va a pasar, si va a haber un movimiento de turistas que viajan hacia Estados Unidos que se vayan hacia Europa. La realidad que hemos visto es que los datos no reflejan un cambio tan grande como en otros países donde sí ha habido ese movimiento, como es el caso de Canadá, por ejemplo. Es decir, el latinoamericano sigue viajando como destino principal a Estados Unidos, en gran parte yo creo porque Florida, su primer destino en Florida, se siente también como en casa, ¿no? Entonces sí. no tiene esa connotación tan fuerte. Y luego el viajero de alto poder adquisitivo tiene el poder económico como para viajar a ambos, a donde quiera realmente, tanto a Estados Unidos como a Europa. Lo que sí vemos es un cambio de actitud en las agencias, especialmente las agencias nicho, que no se sienten tan seguras con sus clientes haciendo ese movimiento hacia Estados Unidos y sí tienen la seguridad cuando viajan hacia España, hacia Europa. Y luego también vemos un movimiento financiero, creo que todos lo estamos percibiendo, de capital que está entrando en España, en Madrid principalmente, y que ese flujo financiero está además atrayendo un volumen de empresas, de inversión de Latinoamérica hacia España. O sea, como una especie de destino refugio, ¿no? España. Bueno, antes de pasar al siguiente bloque, yo quería preguntar si tenéis alguna duda, alguna pregunta que hacer. Tenemos un micro, animaros, o cualquier comentario. Si no, paso a las siguientes preguntas. La siguiente sería para Manuel. Hemos hablado del peso de la intermediación, que es muy potente. Y bueno, te iba a preguntar cómo deben de adaptar su mensaje los proveedores españoles, nuestra oferta, si se reúnen pues, con un comprador de tu mercado, del Reino Unido o también de los países nórdicos, para convencerle que España sigue siendo o que es la opción preferente frente a otros posibles destinos emergentes en el Mediterráneo o en otras zonas. Referido al slow travel, ¿no? Sí. Vamos a ver, la participación de España, podemos decir, este segmento, pues de alguna manera es pequeña, ¿no? Con lo cual, pues sí tiene sentido el hacer una acción de promoción como estas jornadas inversas. La competencia es altísima, es decir, hay que estar muy orientado a la competencia. La principal competencia viene del propio Reino Unido, el Lake District, yo creo que es un concepto para todos, o Cornualles, de slow travel, donde el slow travel se entiende en contraposición con el fast travel, ¿no? Es decir, el estar en un destino en muchos días, no el estar en varios destinos o muchos días en un país, ¿no? No se trata de consumir desaforadamente. Entonces, ahí la marca España
supone un prestigio y un poderío muy grande, porque es el líder en el mercado, con diferencia, aunque se le asocie a otros valores, como el sol y playa, mayoritariamente. Lo que sí es... hay factores, el factor diferencial o digamos el posicionamiento de España, aparte del sol y playa, y lo que es diferencial con respecto a otros competidores es el estilo de vida. El estilo de vida sí se combina fácilmente y refuerza lo que es el concepto de slow travel. Entonces yo sí utilizaría el estilo de vida, todo lo que está ligado con el estilo de vida y de las propias poblaciones locales, de los residentes locales, que es lo que... o sea, por ejemplo, el comunicar las fiestas que existen en España, que a lo mejor no existen en el Reino Unido, en las costumbres como el ir de tapas, ir por distintos bares o restaurantes, ese tipo de cosas, ¿no? Que nos definen, ¿no? Lo has definido perfectamente. Sí, vale. Y en el caso de María José, ¿cómo pueden llegar nuestra oferta al carecer de una intermediación a convencer al turista independiente o a comunicar? Bueno, yo creo que, no lo he comentado antes, pero el mercado que permea más la península, sobre todo, es Francia. Es el turista francés el que te puede llegar a todo el territorio. Precisamente porque una parte viene en coche. Eso es quizá una de las ventajas, pero luego Francia es un mercado, pero también es el principal competidor del slow travel, es decir, sobre todo porque es un país también donde van, es decir, es el país del slow travel. Vuestros destinos siempre pasan por París, están en París, están en Francia. Entonces, ¿cuáles son las claves que hay que trabajar? Primero, la diferenciación, es decir, hay que convencer de por qué tienes que hacer tantos kilómetros más. Tienes que pasar del otro lado del Pirineo, porque de este lado del Pirineo tenemos unas cosas que en el otro lado no tienes. Entonces, esa cuestión de de buscar lo que nos diferencia tiene que estar basado en la cultura, porque lo que quizá que tiene que ver un poco con esa reflexión que había hecho Manuel sobre el estilo de vida, yo en un mercado donde la cultura tiene mucha importancia, como es Francia, tienes que meter mucho más relato, mucha más explicación, son curiosos, te van a preguntar, se van a mover, tienes que enriquecer tu producto y tienes que enriquecer tu producto con lo auténtico. Entonces esa sería una clave. La otra clave para trabajar con ellos, y es una clave que tiene que ver con un tema legal, es que, digamos fiscal, es que en Francia si tú trabajas con si una empresa francesa trabaja con un receptivo no paga IVA. Si trabaja con un hotel sí que lo tiene que pagar. Por tanto, cuanto más tengamos empresas, buenas empresas, que construyan esos productos auténticos, mejor podremos vender, porque van a ir siempre a buscar al receptivo, porque ganan más. Correcto. Bueno, y una pregunta más en el ámbito de la sostenibilidad, sobre todo en el caso tuyo, Manuel, por los mercados nórdicos y en el caso de Oceanía, Australia, porque es una de las cosas que buscan. Tú lo has comentado creo que al principio, ¿no? Que hay un tipo de turista, sobre todo quizás en el segmento este 50 plus, que también se interesa mucho por la sostenibilidad, ¿no? Por el ecoturismo. Por el ecoturismo, ¿no? Entonces, bueno, os iba a preguntar a los dos un poco qué tipologías de producto de las que tenemos en España podrían ser las vías verdes, pueden ser los parques naturales, pueden ser... ¿Qué cosas se os ocurren que puedan ser más interesantes para esos segmentos? Bueno, definir sostenibilidad es un concepto bastante amplio, como muy bien sabes, ¿no? Entonces, vamos a restringirnos a lo que es el ecoturismo. Sí. Entonces, dentro del ecoturismo, bueno, tenemos lo que es todo el turismo rural,
El alojamiento rural, somos muy afortunados de tener ya una clasificación homogénea en todo el territorio nacional, lo cual facilita lo que es la comercialización, cosa que no pasaba hace por lo menos 10 o 12 años. Luego, por otra parte, todo lo relacionado con el turismo activo, el contacto con la naturaleza, es algo que es muy relevante. El birdwatching, el tema este de ver las aves, fotografiarlas, etcétera. El tema, yo creo, hay una ventaja enorme con lo que viene en el mes de agosto y se repite, yo creo, 2 años más con el eclipse. Es algo que está moviendo el mercado en segmentos muy concretos, pero yo la primera vez que tuve la noticia de este eclipse, y me interesan mucho los temas del espacio, fue a través de un periodista británico que me lo preguntó hace, yo creo, 3 años. O sea que es algo que hay muchas teclas que tocar, ¿no? Sí, sí. En el caso de Australia y Nueva Zelanda, el tema de la sostenibilidad no es una tendencia, es ya una asunción básica. Ellos están muy concienciados con el tema del medio ambiente, con el respeto al entorno y en este sentido los productos que cumplen o que para ellos son más atractivos en el caso de viajar a España podría ser en primer lugar el turismo activo y de naturaleza, todo lo que es el trekking, el cicloturismo, los parques nacionales, incluso el turismo ornitológico también es algo que en el caso específicamente de Nueva Zelanda, por la diversidad que tienen, también les llama mucho la atención cuando viajan a países europeos el comparar el tipo de aves que hay en esos países en comparación con los que ellos tienen los suyos. Otro tipo de producto que es muy interesante para ellos también es el cultural vinculado también a los itinerarios pues por pequeños pueblos, el descubrir tradiciones que quizá nosotros como locales no valoramos en suficiente medida y que para ellos son un mundo nuevo y que resulta muy atractivo descubrir. También, por supuesto, la parte de enogastronomía. En Australia y Nueva Zelanda hay mucha tradición vitivinícola, son grandes conocedores de los vinos y les llama mucho la atención las variedades de vinos que tenemos en España. Incluso hay algunas bodegas, algunos viñedos en Australia y Nueva Zelanda que tienen uva española, pero no sabe igual el vino por la tierra que nutre las vides, incluso por los procesos, los corchos, todo el proceso de elaboración del vino, y entonces para ellos es también muy atractivo. También el turismo rural. Yo creo que la gran riqueza que tenemos en nuestro país es la diversidad de tradiciones, de municipios, todo lo que pueda aportar la España rural. Lo hablaba antes con una DMC, podemos aportar experiencias muy singulares en nuestro país y eso es un producto que para el mercado australiano y neozelandés es de gran interés. Ellos buscan la autenticidad y la exclusividad, el saber que están en un sitio en el que posiblemente sea el único del mundo en el que se hace ese queso, por ejemplo, o se realiza un tejido en tela o unos bordados o un encaje de bolillos, por ejemplo. Todo este tipo de cosas son muy atractivas para ellos. Entonces yo creo que fundamentalmente este sería el tipo de producto que puede tener muy buen encaje con los australianos y neozelandeses. Muy bien, pues muchas gracias. Me quedo con vosotras porque el siguiente bloque es hablar de conectividad y yo creo que como mercados lejanos, bueno, pues tenemos que ver cómo podemos acortar distancias en términos de viaje. Decía María José que todos pasan por París. No sé si tenemos ya rutas directas o cosas que podáis anunciar. No, pero luego pasan por Madrid. Hay que evitar que vayan allí a París después de entrar en Madrid, que se queden por la zona. París ya lo han visto también. Bueno, por concretarlo un poco de cara a las jornadas, a los compradores, perdón, a la oferta española que pueda acudir ahí, es viendo la conectividad tal y como está y cómo pueda estar evolucionando, qué esfuerzo pueden hacer ellos para cortar, para hacer ese esfuerzo de última milla, cómo podemos atraer, digamos, a ese viajero lejano, ¿no?
Pues a ver, en el caso de Australia y Nueva Zelanda, yo creo que un elemento que se olvida muchas veces es que ellos muchas veces viajan a Europa para visitar a amigos y familiares en Reino Unido o incluso la colonia, la migración grande que hubo de Italia, de Grecia. Entonces son viajeros que muchas veces en el periodo de Navidades, lo que para ellos es verano, viajan ya a Europa. Entonces en el caso de España se trata de captar, o sea, ya que están en ese mes y medio pasando las vacaciones, visitando a sus familiares, por ejemplo, en Reino Unido, pues se trata de atraerles a España, o sea, que no es tanto el atraerles desde el otro punto del mundo, sino el hacer que España sea el país más atractivo en ese momento para que nos visiten. La conectividad, si consideramos que vienen directamente solamente para vernos a nosotros, es el gran hándicap que tenemos. No obstante, ha mejorado mucho en los últimos años, se puede llegar ya a España con una sola escala. Hay cada vez más destinos españoles que, por ejemplo, gracias a la conectividad vía Estambul, tienen accesibilidad los australianos, pero es clave también, en relación con lo que comentas de la última milla, el transmitirles la idea de que España es un país cómodo a nivel interior. Es decir, que de forma sencilla, una vez que están, sea en Barcelona, si han llegado vía París, o vía Madrid, o desde el destino en el que hayan llegado, que van a tener mucha facilidad, flexibilidad y de forma intuitiva se pueden mover por nuestro país. Ellos no están, o sea, no les asusta en absoluto el coger un vuelo doméstico, porque ellos es el método habitual que tienen para moverse en su país y en distancias mucho mayores que las que tenemos nosotros. Y son además un perfil de viajero que es muy valiente, es decir, que si tienen que alquilar un coche, aunque sea conducido por el otro lado, lo van a hacer. Y les fascina también pues todo el ámbito de los trenes turísticos, también pues los autobuses. O sea, es un mercado muy gratificante en el sentido de que cualquier método de transporte que les propongas para ellos es atractivo, porque para ellos España es un país muy recorrible, ¿no? Es manejable comparado con el sitio del que vienen ellos. Claro. ¿Y en el caso de LATAM? Bueno, LATAM, yo creo que en este momento la conectividad es un punto estrella que tenemos. O sea, casi hemos crecido un 50% la conectividad que teníamos prepandemia ahora mismo. Yo creo que por todo eso que comentaba de ese movimiento de inversiones, de empresas, esa hermandad que hay entre la región y España, y esa seguridad que hizo que la conectividad se recuperara cuando pasó la pandemia a unos niveles rapidísimos. En este momento te puedo decir que Colombia, que es el país que tiene la mejor conectividad de Latinoamérica con España, tiene 84 vuelos semanales. Es que es una barbaridad. 3 ciudades conectadas, fundamentalmente Bogotá y Madrid, pero conectividad también con Barcelona. Pero en México son más de 70. Argentina ya ha recuperado 100% la conectividad y está previsto que el año que viene incremente. Brasil también tiene previsión de crecer la conectividad. Es decir, que ahora mismo es muy fácil hacer ese movimiento. Y luego hay una cosa, hay un plus que a mí me parece muy interesante, que es el stopover que ha sacado Iberia para los países de Latinoamérica. Está funcionando muy bien, que permite al latinoamericano que viene para acá, que utiliza Madrid como puerta de entrada porque es su movimiento natural lo que le sale, quedarse 6 días y luego conectar. 9, perdón, es que digo 6 o 9, ya lo he visto yo al revés, la dislexia. Exacto, es decir, que en lugar de irse a París, cuando entra, se tiene que ir a Toledo, a País Vasco, a Sevilla, a donde le apetezca, porque luego España es un país muy pequeño y muy bien comunicado internamente. Entonces, la diversidad que tiene, la gastronomía fabulosa y las compras para el viajero de Latinoamérica es un atractivo enorme. Simplemente es el poder ofrecérselo así, como les decimos. Tú entras por Madrid, tienes esta posibilidad y luego puedes hacer estas cosas y no tienes que salir del país. Bueno, y aparte de la conectividad, tenemos también en el horizonte, para los que estáis en zonas geográficas fuera de la Unión Europea, te incluyo, Manuel, el tema de Letías, ¿no? Entonces, si podéis comentar brevemente cómo puede impactar los que estáis fuera de la Unión Europea y cómo podemos hacer que
que estas cuestiones regulatorias, digamos, no afecten o puedan ser bien comunicadas, digamos, a nuestros potenciales turistas. Pues si podéis comentar algo. Bueno, evidentemente en el mercado británico lo entienden porque ellos han puesto el ETA y han puesto el mismo sistema pero con 6 o 7 meses de antelación. Se están generando colas por el tema del ES, pero yo creo que es algo que al final, vamos, cuando ya esté más rodado, esperemos que no llegue al verano, la implementación definitiva y total es el 10 de abril, pues que todo esto esté muy rodado y no genere problemas, ¿no? De todas maneras, sabiendo cómo es la prensa británica, yo estoy convencido que tienen ya preparado titulares sin saber qué es lo que va a pasar. Para decir que es un desastre. Diciendo que es un desastre. Bueno, pues estemos preparados también para poder comunicar. Una cosa que también a los que estáis en Europa quería comentaros es el tema de las tasas aeroportuarias, que también está teniendo impacto. Todos estamos al cabo de la calle con el tema de Ryanair, por ejemplo. Pero bueno, hay una reflexión también que es la posibilidad de que eso desvíe flujos a otros medios de transporte más sostenibles, sobre todo en el caso bueno, Francia ya lo tiene, ¿no? Pero otros mercados del Mediterráneo, etcétera. Y no sé si en el Reino Unido también, pues que la gente vaya por barco, porque también hay conexión, o en fin, o tren a través de Calais, etcétera. No sé si queréis comentar algo acerca de ese tema, ¿no? El tema del impacto que pueda tener Vamos a ver, en el tema de las tasas, que se habla mucho de Ryanair y España, en Francia ha pasado lo mismo. Es decir, Ryanair se ha ido también de muchos aeropuertos franceses. Lo vemos siempre solamente lo nuestro, pero allí muchos aeropuertos regionales se han quedado sin Ryanair, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que Francia no es, como he dicho al principio, solo un tercio de los franceses vienen en avión, entonces el tema de las tasas tampoco, es decir, han subido los precios, pero siguen viajando, más allá de la coyuntura y en el momento en el que está Francia con este miedo a la situación geopolítica, que está complicado en Francia. Pero más allá de eso, el tema tren es complicado. O sea, yo cuando estoy allí cuento que la península ibérica en el fondo es una isla. Porque, salvo el coche, ¿no? Pero en avión porque el tema tren, que allí están la SNCF es muy importante, hemos crecido, pero es que no podemos crecer, porque como no han terminado del lado francés la alta velocidad ni por una frontera ni por otro, ni tienen intenciones de terminarlo en breve, pues nunca siempre le metes 2 horas y media adicionales al viaje. Entonces el tema tren es muy, muy complicado. Lo intentamos, pero es muy complicado con Francia. Seguimos con el coche, pero es lo que hay. Lo que hay que hacer es que los aviones sean también más sostenibles y los coches sean más sostenibles, pero yo en el tema tren sube, pero hasta donde se puede. Muy bien, gracias. Luego os iba a hacer una pregunta, esta sería un poco para todos, porque este año, 2026, tenemos en España, como sabéis, pues la suerte de que tenemos determinados eventos. Uno de ellos es natural, que es el tema del eclipse, al que se ha dedicado un poco la temática de este stand, que va a ser el eclipse el 12 de agosto, uno de esos que se producen una vez cada 100 años, una cosa así, y que, como decía Manuel, porque había gente preguntando hace 3 años en el Reino Unido, cuando se celebren las jornadas de Europa ya habrá pasado, pero lo que sí que pienso es que este tipo de cosas quizás se puedan aprovechar porque, bueno, pues hay un flujo de gente que a lo mejor no nos ha visitado previamente, se pueden consolidar flujos con este tipo de eventos. Además del eclipse, este año tenemos el centenario de Gaudí, se inaugura la Torre Jesucristo en la Sagrada Familia, lo que la va a convertir en la catedral más alta del mundo, con 272 metros de altura, y todo eso va a suceder en torno al mes de mayo, junio, creo que está prevista la inauguración. Y luego tenemos también la Fórmula 1 en Madrid,
y multitud de otros eventos, pero bueno, eventos así muy señalados que yo creo que también nos pueden hacer reflexionar cómo podemos utilizar, digamos, para... Todos tenemos en el imaginario, pues como las Olimpiadas del 92 colocaron a Barcelona o la Expo de Sevilla, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos sacar partido en nuestros mercados, en vuestras áreas de esto? Entonces, lo que queráis comentar, esto es una pregunta abierta a quien quiera decir algo. Bueno, yo por cercanía, por luego ver el eclipse, nosotros no estamos... Lo primero hay que pensar que el 80% de los franceses han venido más de 10 veces. Es decir, que no podemos contar destino, tenemos que contar cada vez, vente a España a hacer una cosa y cada vez que sea una cosa distinta, ¿no? Entonces el mismo destino lo cuentas con distintos ojos. En el tema del eclipse, pues tampoco, te voy a confesar, tampoco, o sea, ya que tengo un pico de estacionalidad con el mercado francés en verano, justamente por el coche, y que tampoco se trata de llenar de tiendas, de campañas de franceses, toda la zona por la que va a salir el eclipse. Entonces, la idea más nuestra es que el eclipse es como la excusa para poder contar otro tipo de actividad que tú puedes allí. En especial estamos trabajando con Geo para trabajar temas de senderismo y temas familias, porque en realidad tú has hablado de los mayores de 55, en Francia en la edad media del turista francés que viene es de 48, es decir, son familias con niños. Entonces, no son tan mayores, los mayores se quedan o se van a Italia o se quedan sobre todo en Francia. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que con la excusa del eclipse, de lo que se trata es que les entren ganas de ir a ver esos sitios, pero que por favor no se vengan en agosto, o sea, yo Sí. no. Yo estoy muy de acuerdo contigo con el tema de la excusa, porque en España lo que sí tenemos son muchos destinos Starlight que tienen cielos muy limpios que no tienen en otros países de Europa. Yo creo que en el Reino Unido, quitando algunas zonas, Bueno, pues sí, pero quizás la zona de Escocia, pero en general son zonas de cielos muy contaminados lumínicamente y bueno, pues a lo mejor efectivamente, como dice María José, no es tanto traer flujos durante el mes de agosto, que no es precisamente quizás el objetivo, pero sí tratar de posicionar para ese viajero más interesado en buscar cielos limpios, en la astronomía, etcétera, pues posicionar nuestros destinos Starlight especialmente, ¿no? No sé si queréis comentar. Sí, o sea, en el caso de los viajeros que vienen de Australia y Nueva Zelanda, es difícil que se recorran tantísimos kilómetros, salvo que ya estén ya en Europa, para ver un eclipse o para un evento deportivo. Lo que sí es, tiene que ser o puede ser aprovechado como una puerta de entrada para completar la experiencia con otras cosas, ¿no? Entonces, lo que comentábamos, por ejemplo, del eclipse, pues se puede vincular a hacer algún itinerario pues con los cielos certificados, con otros itinerarios vinculados con el astroturismo, o en el caso de los eventos deportivos, en el caso de la Fórmula 1 en Madrid, pues el vincularlo con itinerarios urbanos, culturales, gastronómicos, en torno a, aprovechando que vienen a la Fórmula 1. Pero desde luego no es tampoco, en el caso de estos mercados, un detonante para que vengan. O sea, es simplemente una excusa más para que prolonguen la estancia o para que hagan algo más aparte de eso. Para descubrirles nuevas cosas. Exacto. Yo, en mi caso, sí hay un elemento que es muy atractivo y que genera viaje, que es el fútbol. O sea, el latinoamericano es capaz de hacerse un viaje de 2 días exclusivamente para ver un partido de fútbol en Madrid, en Barcelona, y la experiencia del Bernabéu y del campo del Barcelona. Pero realmente este año tenemos un reto, además todos los que estamos trabajando en la TAM, que es la Copa del Mundo en Norteamérica, ¿no? Porque es una época de viaje alto para el viajero que tiende a ir a Europa. Agosto, por ejemplo, ya no lo es. Y bueno, pues tendremos que ver cómo hacemos frente a que hagan 2 viajes, porque a la Copa muchos van a ir. Tienen que diversificar los dos. Para el Reino Unido son 2 eventos que
o dos acontecimientos, ¿no? Porque no es un evento del tema de Gaudí, tan esperado tantos años, ¿no? Que refuerza la imagen de España como un país dinámico, activo, que nos pondrá el foco en la prensa con noticias positivas, ¿no? Y que redondará, pues, digamos, en todo tipo de viajes. Muy bien, pues muchas gracias. Una última cuestión que os voy a lanzar es casi como una llamada final a la acción. Podéis intervenir un poco. Yo creo que hemos elegido bien el colocar estas jornadas tanto de LATAM como de Europa como de Oceanía, pero bueno, sería que vosotros dijeseis un poco cuál es el valor diferencial, lo que va a ser lo que llaman el USP, ¿no? Que pueda utilizar un vendedor de la oferta. Ya hemos comentado algunos en estas jornadas. En el caso del Slow Travel, tú has dicho lo del estilo de vida, etcétera. Si se os ocurre alguna cosa más, si no, yo doy también la palabra al público por si queréis comentar alguna cosa más. Yo sí quiero comentar una cosa en relación a la situación geopolítica. Hace falta dar tranquilidad, seguridad, y que se van a encontrar a gustos, y si que hay cualquier problema no pasa nada. Creo que en este momento, por lo menos en el caso de Francia y en el caso un poco del miedo que hay, ese es el mensaje que tenemos que dar. Sí, yo también estoy de acuerdo en que el mundo está atravesando como una pequeña crisis de confianza. Entonces el turismo puede ser uno de los drivers, y unas jornadas de comercialización van de eso, básicamente, es decir, de generar confianza entre compradores y vendedores para que podamos seguir trabajando los distintos segmentos, ¿no? Sí, en el caso de Australia y Nueva Zelanda también es importante aprovechar que, ya que están aquí, el invitarles a que descubran la España real, que la vivan, o sea, no solamente que hablen de España en las reuniones, sino contarles cosas que pueden hacer aprovechando que ya están aquí. Entonces yo creo que esa es una de las principales puntos a favor o ventajas que tienen estas jornadas, es que vamos a tener la oportunidad de enseñar a unos 40 agentes toda la riqueza que tenemos en España para que luego la vendan en sus países, además de generar confianza con el sector, que al final en Australia y Nueva Zelanda es fundamental, porque estando tan lejos, cuando conocen de primera mano a alguien que les puede ayudar a tener esos servicios, si la relación fluye, es a largo plazo. O sea que yo creo que es una oportunidad estratégica y que va a tener rentabilidad a largo plazo. Muy bien, pues muchas gracias. Yo espero que os haya convencido a todos de participar en esas jornadas, y nada, pues ahí quedamos, a vuestra disposición. Muchas gracias.